Mm. Gloria a Dios. Damos gracias por un nuevo espacio. Damos gracias por un nuevo tema que este es de doctrina básica. El tema de doctrina básica nos corresponde el tema número 26. El tema número 26. Este tema es la ley de los miembros. La ley de los miembros. Vamos a entrar y explicar qué es la ley de los miembros. Este cabe recordar que es doctrina sentada y pues no es de mi cosecha, sino más bien eh, que es sacado de los compendios de doctrina básica de años anteriores. Dice la Biblia en Romanos 7:23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí vemos tres leyes: ley en los miembros de mi cuerpo y la ley de mi mente, la cual lleva a la ley del pecado. Amén. Tres leyes vemos aquí. Romanos 8:12, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que la ley del Espíritu anula la ley del pecado. Amén. En cada época, Dios ha dejado leyes para gobernar a su pueblo. Por ejemplo, la ley dada a Moisés en el monte Sinaí, la del Hijo, Galatas 6, Galatas 6, capítulo 1 al 2, y la ley del Espíritu, la que acabamos de leer. También, y la ley, la perfecta ley que está en la ley de la libertad. Cuatro leyes: eh, la ley de Moisés, la ley del Hijo, la ley del Espíritu y la ley de la libertad. Sin embargo, el enemigo establece leyes para gobernar el mundo y los que moran en él, con el propósito de esclavizarlos al pecado y llevarlos a la muerte. En la epístola de Romanos leemos cómo el apóstol Pablo describe la guerra que se libra internamente en la vida del cristiano entre la ley de la mente, en donde ha empezado escrito a ser escrita en la ley de Dios, y la ley de los miembros, la cual lleva cautiva a la ley del pecado. Es ley de los miembros la que en ocasiones hace que el cristiano actúe de una forma involuntaria, por lo que es necesario que nuestro ser integral sea sustituida por toda ley que no es de Dios, que sea sustituida toda ley que no sea de Dios, es decir, cambiar esas leyes, legislar. Amén. Así pues, lo anterior nos describe que la ley de los miembros consiste en el uso de los miembros del cuerpo conforme al deseo de la carne, el cual se ejercita de una manera tal como tal que se convierte en costumbre y en una regla de acción, de manera que una persona puede llegar a hacer cosas que no quiere hacer y dejar de hacer otras cosas que sí quiere hacer. Amén. Romanos 7. La ley, esta palabra tiene tres significados, entre los que podemos mencionar el precepto o norma para mandar o prohibir algo. Esta ley tiene por objeto distintas acciones, entre ellas servir de modelo, uno; dos, obligar a hacer algo, lo que, o obligar a hacer algo, obligar a alguien a hacer lo que otro quiere. Existen leyes justas e injustas que han afectado nuestra vida. Veamos. Leyes en el reino de luz.
Cuando Dios nos rescató y nos trasladó al reino de Jesucristo, ocurrió un cambio de leyes con las cuales debemos ser gobernados. Leyes en el reino de las tinieblas. La Biblia habla, nos enseña que mientras estuvimos apartados de Dios, vivíamos regidos por el príncipe del mundo. Por lo tanto, vivíamos sujetos a sus leyes, de manera que del- algunas fueron escritas en el cuerpo: ojos, lengua, manos, corazón y pies. Mm, eh, en Proverbios 6:16, comparar con Santiago 3:6 y Mateo 6. Y, oh alma, veamos, hagamos el ejercicio. Proverbios 6, Proverbios 6:16. ¿Qué dice Proverbios 6:16? Proverbios 6:16 dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, amén, el corazón que maquina pensamientos, es decir, corazón y mentes, el testigo falso, la lengua, y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. Ujú. En Santiago 6:3 habla de la lengua, que la lengua debe ser dominada. Y Mateo 6 habla de que si tus pies te hacen pecar, quítatelos. Entonces, viendo esto, Proverbios 6, ojos, ojos altivos, la lengua, que habla Santiago, también habla aquí, las manos. Mateo también habla de que si tu mano derecha te hace pecar, también córtate. Eh, Corazón y pies. Amén. Entonces, vemos eh, las manos, los pies, el corazón, la lengua y los ojos. Cinco cosas. Mm, eh, amén. Vamos comparando estos, llevándonos hacia el pecado y haciéndonos esclavos de él. Veamos cómo se establece guerra entre las leyes de Dios y las que no vienen no provienen de él. Amén. Leyes en el reino de las tinieblas, la ley de la mente, la ley de la mente. Mi cuerpo hace guerra contra mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente. La ley del pecado me hace prisionero de la ley del pecado. La ley de los miembros, pero veo otra ley en los miembros. Vamos a leer Romanos 7:23 en completo. Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de, contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Éramos las leyes que mirábamos: la ley del pecado, la ley de los miembros y la ley de la mente. Sí, eran tres leyes las que habíamos visto anteriormente. En los ojos, Mateo: si tu ojo te es ocasión de pecar, quítatelo, dice la Biblia, en sentido figurado. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, eh, también dice que te la cortes. En las manos podemos ver la violencia que sucedió en Génesis, donde un hermano mató a otro.
Eh, Dice la Biblia, el que roba no robe más. Es decir, la cleptomanía es una ley en tus manos. En los pies, si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, amén. En los ojos, en las manos, en los pies, en lo sexual, Sansón fue a Gaza y se llevó a ella. Y pues ya estableciendo la ley de los miembros, está en los ojos, en las manos, en los pies, eh, en lo sexual también, través de Sansón, en la lengua, que no refrena su lengua, y aquí nos falta el corazón, nos falta el corazón, vamos a eh, ojos, lengua, manos, corazón, es decir, el corazón se puede asemejar a lo sexual también. La ley de los miembros está en la ley en los ojos, en las manos, en los pies y en la lengua, también en lo sexual. Este pecado ya hemos visto de que es uno de los más, de los categoría A. Está la idolatría y la fornicación o la inmundicia. Eh, Amén. Vamos a, vamos a continuar y finalizando la solución para batallar contra esta ley que quiere llevarnos al pecado. Como consecuencia de la muerte debemos conocer la verdad que nos libera a través de lo siguiente: la llenura del Espíritu Santo. Para andar en la ley del Espíritu, cuando fuimos muertos entre estos delitos y pecados, el enemigo escribió nuestros miembros, pero el Señor ha establecido que por medio de la ley del Espíritu, que la ley de los miembros sea derogada, esto llevará a cabo un proceso constante de limpieza que debemos vivir para no ser esclavos del pecado. La ley del Espíritu empieza a ser establecida en nuestra vida conforme a como somos llenos del Espíritu Santo. Gálatas 5 del 22 al 23 habla de 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, bondad, benignidad y mansedumbre. Amor, gozo, paz, paciencia y fe, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Amén. La sangre de Cristo, el Rey, al ser rociada, al ser rociada, limpia y perdona el pecado cometido por causa de la ley de los miembros. Pero puede ser que la ley permanezca y por consiguiente permanece el pecado. Hasta que dicha ley sea cambiada, la ley del pecado ya fue cambiada, porque es necesario notificarle a cada uno de nuestros miembros advirtiéndoles que ya no deben estar sujetos a la esclavitud, que ahora debemos presentarlos como instrumentos para el servicio de justicia. En la epístola de Romanos leemos como el apóstol Pablo describe la lucha interna que constantemente tenía con la ley de sus miembros. Sin embargo, él peleaba para no ser vencido por ella, sino para agradar a Dios. Amén. Damos la gloria a Dios. Estamos finalizando y pues nos vemos en nuestro siguiente espacio, que será nuestro capítulo número 27. No estoy mal, hablaremos del verdadero ayuno. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén y amén.